calles. Está Dina Boluarte reprimiendo a nuestras hermanas en las calles. Han arrastrado ayer a la esposa de uno de los asesinados por toda la avenida Bancay. ¿Cómo se puede hablar del Perú como si el Perú estuviera en una situación de normalidad? No puedo, me niego, porque soy peruana. Me niego porque soy peruana y sobre todo porque soy una peruana aquí. Y es aquí, afuera, en la comunidad internacional, donde tenemos que decir lo que está pasando en Perú. Hay una dictadura. Y si no se dice que hay una dictadura, no vamos a poder acabar con la dictadura, compañeros. Me niego rotundamente a hablar del Perú hoy como si estuviéramos en un periodo de normalidad. Me niego a empezar hablando en 2024 del Perú como si no hubiera una dictadura. Estamos viendo las fotos ahí. Estamos viendo las fotos ahí, compañeras. Hay movilizaciones populares. 27, 28, 29 de julio. Están ahorita nuestras hermanas en las calles. Está Dina Boluarte reprimiendo a nuestras hermanas en las calles. Han arrastrado ayer a la esposa de uno de los asesinados por toda la avenida Bancay. ¿Cómo se puede hablar del Perú como si el Perú estuviera en una situación de normalidad? No puedo, me niego, porque soy peruana. Me niego porque soy peruana y sobre todo porque soy una peruana aquí. Y es aquí, afuera, en la comunidad internacional, donde tenemos que decir lo que está pasando en Perú. Hay una dictadura. Y si no se dice que hay una dictadura, no vamos a poder acabar con la dictadura, compañeras. Entonces creo que lo primero es decirlo. Esa democracia ya no es democracia. Empecemos por ahí. Nos sinceramos por ahí. Por eso me ha gustado lo que decía Luis Miguel, porque apuntó precisamente en esa línea. No es cualquier situación el 2024. No es cualquier contexto el 2024. Lo que está pasando en Perú es gravísimo. Es la reedición del régimen del 93, construido por Alberto Fujimori, al que sacamos, pero no sacamos al fujimorismo, compañeras. Se quedó esa arquitectura maravillosa del fujimorismo, expresada en esa constitución ilegítima, pero no es verdad que la votamos, perdónenme, en esa constitución ilegítima que vende y subasta nuestros recursos naturales, que regala y que mete los capitales privados en nuestros derechos, lo mencionaba muy bien Carla, en la educación, no solamente en la superior, en toda la educación. ¿Para qué te voy a decir en la sanidad? Porque nos han hablado aquí en la mesa de cifras, yo estoy de acuerdo con hablar de cifras, pero hablemos de cifras de verdad. El país con el peor resultado de la pandemia a nivel mundial es el Perú, hermanos y hermanas. ¿Por qué ha ocurrido eso? Por un modelo neoliberal. ¿Cuántas familias se endeudaron por no poder pagar una cama UCI? ¿Cuántas familias se endeudaron? La gente en Perú no murió por la pandemia. La gente en el Perú murió por la privatización de la sanidad. Y eso también es una cifra que hay que recordar. Eso es una cifra de economía. Esto es la economía. La educación. ¿Cuántos jóvenes no pueden hacer uso de sus títulos universitarios porque no valen de nada, porque la universidad superior es un desastre, porque le han regalado, en efecto, el fujimorismo que creó estas universidades empresa? Eso es economía. Eso es economía. Porque hay familias que se dejan el dinero todos los meses para que sus hijos tengan un título universitario y nunca pueden acceder a un trabajo digno porque esas universidades no son universidades, son basura. Eso es economía. Y ya qué voy a decir de lo que significa también la entrada de capitales privados en nuestros recursos naturales. ¿Cuántos defensores de la Amazonía han sido asesinados en la última década en el Perú por defender la selva? Está muy bien que el Perú sea el país de la gastronomía, está muy bien que el Perú sea el país de la cordillera de los Andes y de la Amazonía, pero perdónenme, el Perú es sobre todo quienes viven en los Andes, no los Andes. El Perú es sobre todo quienes defienden la selva, no la selva. Y eso es algo que estamos olvidando, y eso es lo que está en las calles hoy en el Perú. Esas personas, los aguajún, los aymaras, los quechuas, también hay que decirlo, las otras limas que son mejores que esa lima medieval que habla siempre de sus únicas cifras y de su ombligo, las otras limas, las limas de migrantes, las que vinieron después del conflicto armado interno, las que se apropiaron de la capital, están en las calles pidiendo una sola cosa: democracia. Democracia. Me da igual las cifras macroeconómicas, si no hay democracia no hay nada, porque la democracia no es la defensa de las instituciones. Es la defensa de los derechos de la gente, del derecho principal, que es el primero, por cierto, que es el derecho a hacer política. Y este gobierno se lo ha quitado a más de 60 peruanos directamente, disparando al cuerpo a 49, que lo hemos visto en las imágenes que están por todas las redes sociales. Y no solamente eso, ¿a cuántos ha abierto procesos judiciales?
¿A cuántos ha abierto procesos judiciales sin ninguna razón para ello? ¿Cuántas detenciones preventivas sin ninguna razón para ello? La toma de San Marcos, el terruqueo, el racismo con el que han tratado a las compañeras cuando iban a Lima a ejercer su derecho a la protesta. Todo eso es el Perú de hoy. Todo eso es el Perú de hoy. ¿De qué independencia me están hablando? ¿De qué Perú libre e independiente me están hablando? Perdónenme, ¿los peruanos y las peruanas fueron libres e independientes? ¿De los grandes poderes internacionales, de la gran economía internacional, del sistema de castas impuesto? ¿Cuántos peruanos y peruanas fuimos libres e independientes? No existe libertad ni independencia si no se tiene derecho a ejercer tu derecho político, que significa no votar solamente cada 5 años, también votar cada 5 años, pero que significa tener acceso a los derechos fundamentales, salud, educación, vivienda, que significa tener derecho a presentarte a las elecciones y, si ganas, implementar tu programa político, algo que no se permitió en 2021. Sí, hay muchísimos presidentes nuestros acusados de corrupción, pero solo hay uno en la cárcel. Y eso es también una falla democrática de nuestro sistema. En el Perú hay una crisis sistémica que está basada, por cierto, en ese racismo que también es herencia de ese supuesto imperio español del que nos independizamos. ¿Nos independizamos entonces? ¿Nos independizamos entonces? Esa es la pregunta y creo que ese es el reto. Y qué hermoso poder decirlo en España, qué hermoso poder decirlo en el Congreso, porque por cierto está muy bien estar en esta casa que en efecto es la casa de la soberanía popular del pueblo español, pero la soberanía popular del pueblo español también somos las migrantes, ojo, no nos están invitando para que vengamos aquí a ocupar un ratito, esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa, perdónenme, esta está en mi casa como de la señora Francina Armengol, está en mi casa. Porque es una democracia y hay que dejar de tener esta, en efecto, cabeza servil, como bien apuntaba Luis Miguel nuevamente, porque estamos en un contexto en que nos olvidamos que las migrantes y los migrantes somos también España. Dinamizamos España, hacemos crecer España, hacemos que España sea mejor y yo me siento orgullosa de esa España que acepta a los migrantes y a las migrantes, no de esa España que los excluye, como claramente está ocurriendo, hay que decirlo, lamentablemente también con el amparo de algunas bancadas en este mismo Congreso de los Diputados. Hablar de democracia para mí es la clave fundamental para hablar del Perú. No hay cifra más importante, ninguna va a poder borrar lo que está haciendo Dina Boluarte en este momento, que es asesinar la democracia que tanto nos costó construir, que ya era imperfecta, pero que tenemos la oportunidad de hacer realmente popular y plebeya, como corresponde. Así que perdónenme si me ha apasionado, pero creo que es muy importante, precisamente en un 29 de julio y en la Casa de la Soberanía de Poder Español Popular, que se digan ciertas cosas como que en Perú no hay democracia, que en España las peruanas somos también España, que importante es decirlo, y sobre todo que no se puede hablar de ninguna independencia del Perú si es que realmente los peruanos y las peruanas nunca se independizaron. Así que a lo mejor es tiempo de una segunda independencia. No viene mal después de 200 años. Muchas gracias.